Hola, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo video. Esto lo de la depresión creo que a mí me empezó desde cuando estaba en El Salvador, estaba más joven que hoy. Últimamente pasó por mucho tiempo en El Salvador. Fui a la primera sesión con el psicólogo y estuve una hora con él. Y le decía a Dios que hasta cuándo. Entonces, cuando yo pasé por esto, yo deseaba, bueno, no traté, sino que solamente lo pensé en, en quitarme la vida. Pero ya no podía más, pero dentro de mí, como que alguien me decía que ahí estaba Dios conmigo. Es que no se les imagina cómo sufre la gente que tiene depresión. Si lloro es porque yo me veo en el cuadro que yo sufrí. Cuando yo recuerdo esto, solamente yo mismo me veo la, en la situación que yo pasé. Hola, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión quiero relatarles cuando yo estuve en depresión en los años 2012-2014. Saben que cuando yo había caído en la depresión, siempre yo decía en mi mente que me gustaría decirles o contarle a las personas sobre el proceso que yo tuve cuando yo caí en la depresión. Y ahora que tengo las redes sociales como TikTok o YouTube, digo yo que ahora es el tiempo de contarles lo que a mí me sucedió y ojalá les ayude a las personas que están pasando en ese proceso de la depresión. Así es que vamos a continuar en el transcurso de este video. Bueno, entonces esto lo de la depresión creo que a mí me empezó desde cuando estaba en El Salvador, estaba más joven que hoy. Todo empezó cuando la gente te empieza a hacer bullying. En mi cantón, la mayoría de personas siempre te hacen bullying, te hacen chiste de cualquier cosa que tú hagas. Entonces, desde El Salvador, desde mi cantón, empecé yo a recibir bullying y que la gente habla de uno y eso te pone mal y mal y mal. Incluso cuando yo estuve en la iglesia, también hubo una hermana que habló de mí en cosas que no eran. Entonces, pero yo siempre tuve eso, que siempre tuve miedo de expresarme o de reclamarle a las personas de cosas que no eran. Siempre tuve ese miedo. Siempre fui una persona tímida. Entonces yo creo que por ser una persona tímida, de no poderme defender, por eso es que llegué yo a tal grado de caer en la depresión, porque no tenía el valor de expresarme o el valor de reclamarle a las... Porque esto empezó cuando yo era joven. Entonces, un jovencito que no tiene quien lo aconseje, ni tener la confianza de decirle a alguien, mira, me está pasando esto. Entonces, ahí llega el punto uno que ya no puede. Entonces, en El Salvador, yo me recuerdo que cuando salíamos a partidos de fútbol, ya me pegaban ataques de pánico, porque cuando íbamos a salir lejos con el equipo, a veces yo me regresaba porque me daba una desesperación por estar en la casa. Entonces quiere decir que esto empezó desde cuando yo estaba joven. Y un consejo a la gente: que no sean tan discriminadoras ni que hablen de la gente, porque eso lastima. A veces uno no se puede dar cuenta de que está agrediendo psicológicamente a las personas, pero les pido a las personas, por favor, que no critiquen a la gente, porque no saben el daño que le está haciendo psicológicamente a las personas. Y eso pasó sucesivamente, pasó por mucho tiempo en El Salvador, y así pasé la juventud siendo discriminado por las personas, más que todas las personas adultas, hasta el día que me vine para los Estados Unidos. Y cuando vine acá, también recibí acoso en la fábrica donde yo trabajaba y tuve que ir a recursos humanos, y ahí a las personas que me hacían el bullying las corrieron. Pues como corrieron esas personas ahí en la fábrica fue porque no había día de que no me acosara. Si llegaba una persona nueva a la fábrica, le decía, oh mira, él y esto y esto y esto, y empezaba a hablar de mí, y las personas nuevas que llegaban se acercaban y me decían, oye mira, Jackie me contó esto de ti, me dijo esto, me dijo este otro, y todas las personas nuevas que llegaban, ella se encargaba de andarme molestando. Entonces, y eso, ahí yo ya no pude más.
la depresión empezó a subir a un nivel demasiado fuerte. Entonces lo que yo tuve que ir fue a recursos humanos en la fábrica y bueno, a esta persona la corrieron porque yo recibía demasiado acoso por ella. Era una persona del color de este chor, por no decir el nombre. Entonces, y tuve que ir a recursos humanos a decirle de que me acosaba todos los días. No había día de que ella me acosara. Entonces yo ya no soportaba el abuso de ella, el acoso. Entonces fui a recursos humanos y fue que a ella la llamaron y ya no regresó más. Entonces, pero yo ya en esos días de las críticas de que ella me hacía, yo ya la depresión ya se estaba haciendo ver muy fuerte. Entonces, cuando yo llegaba a la fábrica, yo ya solamente trabajaba 2 horas, 1 hora. Me daban ataques de pánico y ansiedad. Entonces ya para mí era difícil mantenerme en el trabajo 8 horas. Entonces lo que yo hacía era que me daban ganas de vomitar, me ponía bien pálido y una desesperación horrible. Entonces que quería estar en mi casa, entonces yo le decía a la supervisora que me sentía mal y yo creía que era la presión alta la que a mí se me había subido. Yo le decía a la supervisora que se me había subido la presión. Entonces me decía, ok, vete, pero para que no te corran tienes que traer una carta del doctor para que no te pongamos punto y así recibirte en el trabajo. Fue así como yo empecé a ir a los doctores todos los días. Bueno, en una de esas que yo fui al doctor, el doctor me diagnosticó que tenía depresión, ansiedad y ataques de pánico. Entonces el doctor siempre me daba una carta y la fábrica no podía correrme porque yo había estado con un doctor. Ellos sabían lo que yo tenía. Entonces un día Recursos Humanos me mandó a llamar que por qué yo me iba tanto. Entonces yo le dije de que el doctor me había diagnosticado depresión, ansiedad y ataques de pánico, cosa que yo no sabía que era eso. Yo cuando él me dijo, pues lo tomé normal. Entonces, pero cuando la de Recursos Humanos se enteró lo que yo le dije que tenía, entonces Recursos Humanos me dijo, mira, la fábrica te va a dar un psicólogo gratis, la fábrica lo va a pagar. Te vamos a mandar a un psicólogo y no te preocupes que la fábrica lo va a pagar. Así fue como yo visité un psicólogo y a veces yo digo hoy que si yo no hubiese ido a un psicólogo no sé qué hubiera pasado porque yo ya estaba demasiado. Miren, yo les voy a dejar una foto por acá cuando yo estaba en depresión. Me puse muy flaco, pero bien flaco porque no dormía. Solamente a veces dormía 2 horas. Les voy a dejar una foto acá cuando yo estaba bien delgado, que bajé de peso. Llegué a pesar 150 libras y yo siempre me mantenía en 170 porque hacía ejercicio demasiado, corría demasiado. O sea, siempre yo estuve en ese peso de 170, no bajaba. A veces llegaba a 170, 174, pero cuando llegué a la depresión llegué a pesar 150 libras. Bueno, y se llegó el día de que fui a la primera sesión con el psicólogo y estuve 1 hora con él. Y miren, desde que yo llegué fue llorar y llorar y llorar y no paraba de llorar. Entonces, porque te empezó como a acordarte de todo lo que había sucedido en tu vida para creo que ellos ahí, ellos echan de ver qué es lo que te está pasando a ti psicológicamente o desde dónde o cuándo fue que han sucedido los hechos que para que te hayas puesto mal de salud mentalmente. Entonces, y empezó a preguntarme, y yo empezaba a llorar y a llorar y a llorar. Pero a la misma vez, cuando él me estaba haciendo las preguntas, yo me reía. Entonces el psicólogo me decía, pero ¿sabes lo que me alegra, José? Me dices, porque te ríes. Y eso me da una buena señal, que has venido a tiempo. Entonces, eso a él lo alegraba. Pues yo no sabía por qué él lo decía. Entonces, y así fue como yo me daba 2 sesiones por semana de 1 hora. Y miren, si yo no hubiese ido a un psicólogo, yo no sé qué hubiese pasado, porque yo una vez que venía tan decepcionado de la fábrica, de las veces esas que les digo yo que me salía de la fábrica porque me sentía mal, es que miren, no sé si puede explicarme o darles a entender cómo es un ataque de pánico
es tan feo que te da, no sé cómo explicarlo, pero un ataque de pánico más o menos lo voy a decir, tal vez ustedes me puedan entender. Es que te agarra una desesperación, que no quieres estar ahí en ese lugar, que quieres salir corriendo, irte para tu casa, estar acostado. Bueno, la batería se me terminó en el parque, así es que voy a continuar y a recordarme de lo que ya hablé. Entonces, quiero terminar el video aquí donde estoy viviendo. Entonces, lo que yo le estaba comentando era que cuando yo tenía la depresión, pues siempre pesaba de 170 a 174 libras. Y en el proceso de la depresión bajé hasta 150. Y donde les dije que les iba a dejar una foto acá, para que vean cómo quedé de flaco. Y en ese tiempo todavía me daba ataques de pánico, ansiedad y todavía tenía la depresión. No saben qué duro fue esos momentos que yo pasé, que no se lo deseo a nadie. En mi mente yo creía que yo nunca, nunca iba a salir de eso. Recuerdo una vez que de las veces que yo me salía de la fábrica porque era bien terrible el ataque de pánico que me daba. Fíjense que una vez, después les voy a comentar que le hice una llamada al pastor donde yo me congregaba aquí en Estados Unidos. En la fábrica estaba una morena, muy buena persona esa morena, se llamaba Joyce. Entonces cuando llegué al trabajo, y como a las 8 de la mañana, a las 7 entrábamos, como a las 8 y media, porque fue en la mañana, me entró el ataque de pánico y una ansiedad. Yo me iba para el baño, me miraba la cara y yo me miraba bien, físicamente yo me veo bien. Entonces yo decía, pero yo estoy bien, pero ¿qué me está pasando? Entonces sí empezaba ese sudor helado y bien pálido. Y yo decía, ¿qué me pasa? Entonces cuando yo regresé a mi mesa, yo vi a Yofoli y me dio perdón, a Joyce, y me dio un gran miedo. Y yo dije, ¿por qué me está dando miedo si es Joyce? Y me le quedaba viendo y un miedo. Es que miren, yo creo que ya la depresión y los ataques de pánico iban escalando a un nivel que ya de locura. Entonces, y sí, sí me sentí bien raro porque me daba miedo una persona que yo la conocía muy bien, que era muy amable conmigo, y me daba miedo. Yo decía, pero ella es Joyce, y ese gran miedo, o sea, eso te pega en los ataques de pánico y en la depresión. No sé en cuál de las dos se listea, pero sí me dio un gran miedo. Entonces cuando yo le dije a la supervisora que me sentía mal otra vez, entonces ella me dijo que me fuera. Y recuerdo que salí llorando del parqueo porque es que es tan horrible, horrible, que solo los que han padecido de eso o están padeciendo, que primero Dios se les vaya quitando poco a poco, saben de ese sufrimiento que se siente cuando está en ese proceso. Entonces yo le llamé al pastor y le dije que me sentía súper mal y que ya no aguantaba y que tenía depresión. Entonces él me dijo, no, tranquilo, todo va a pasar. Entonces eso me calmaba. Entonces cuando yo llegaba a la casa, solamente llegaba a encerrarme al cuarto y no salía para nada. Y recuerdo que mi hermana llegaba y tocaba la puerta y le decía, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Me decía, sí. ¿Ya comiste? Y a veces le decía sí, a veces no. Entonces, pero siempre estaba pendiente mi hermana de estarme tocando la puerta, si había comido, y ella abría la puerta y me miraba si estaba bien, porque yo ya le había dicho que tenía depresión. Entonces, también en la noche yo no dormía. Y a veces me quedaba un ratito dormido. Cuando de repente yo estaba dormido, de repente me levantaba y salía corriendo para afuera, abría las puertas y salía allá afuera, como ahogándome, que no podía estar adentro. Entonces, y fíjense que yo creo que la depresión, por eso le digo que iba escalando un peldaño más, que iba muy, muy fuerte ya. Entonces yo me ponía a pensar y decía, alguien que vaya a la luna y si le dan ganas de regresarse, o sea, ya estaba pensando ya demasiado. Y yo decía, si alguien va a la luna y allá se están de 6 meses hasta un año y si les dan ganas de venirse. Entonces, y la ansiedad a mí me atacaba más. Y solo por pensar eso. Otra de las cosas que me dan ganas de llorar, que yo no quería que llegara la noche.
porque no dormía y en la noche me pegaba más fuerte. Eso es bien terrible cuando ya eran las 5 o 6 de la tarde y llegaba la noche. Créanme que me asustaba y aquel gran miedo, era un gran miedo. Entonces recuerdo que cuando yo estaba en El Salvador iba a la iglesia. Entonces, y me daba fuerza un himno. Me daba fuerza y se los voy a cantar por si alguien lo ha escuchado. Lo escuchan y esto les va a ayudar bastante. Lo canta, bueno, yo lo escuché por un hermano que se llama José Ocampo, que dice: hay dos huellas en la arena, dibujadas a tu lado, y al caminar por la arena, cuatro huellas van quedando. Pero al llegar la tristeza y el dolor tan solo queda, mira sus huellas benditas que en tus brazos hoy te lleva. Mira sus huellas benditas que sus brazos hoy te lleva. No estés triste, no, porque Dios toma tu carga hoy. No te aflijas ya, deja todo en las manos de Él. El Señor Jesús, que te llevará en sus brazos y también llevará todo tu sufrir. Si te sientes solo y triste por momentos en la vida, piensa en Dios que está a tu lado, que Él de ti no se olvida. Pero si dudas un instante de su presencia divina, mira sus huellas benditas dibujadas en la arena. Mira sus huellas benditas dibujadas en la arena. No estés triste, no, porque Dios toma tu carga hoy. No te aflijas ya, deja todo en las manos de Él. El Señor Jesús, que te llevará en sus brazos y también llevará todo tu sufrir. Cuando recordaba yo esta alabanza, lloraba y le decía a Dios que hasta cuándo. Entonces, cuando yo pasé por esto, yo deseaba, bueno, no traté, sino que solamente lo pensé en, en quitarme la vida. Pero a la misma vez, ¿saben por qué no llegué a hacerlo? Porque pensé en mi mamá. Y yo dije, si yo hago esto, pues mi mamá va a sufrir. Y muchos años, por años, porque las madres yo sé que siempre aman a sus hijos. Y por eso no pensé más en hacer eso. Pero gracias a Dios yo pude salir. Gracias a Dios pude salir. Eh, Solamente quiero decirles también que también había un himno. Lo voy a dejar acá en la pantalla para que ustedes lo puedan buscar en YouTube y lo puedan escuchar. Ese lo canta Juan Romero. Juan Romero es el escritor del himno Las 100 ovejas. O sea, para que se familiaricen con él, pueden buscarlo en YouTube y escúchenlo. La palabra de ese himno es muy bonito. Entonces, ah, siempre le pedía a Dios. A veces ya no podía más, pero dentro de mí, como que alguien me decía que ahí estaba Dios conmigo. Es que no se les imagina cómo sufre la gente que tiene depresión.
y ansiedad. ¿Y saben por qué vino todo esto? Por las críticas de la gente que te señalaban, te hacen bullying, te hacen de todo. La gente no piensa en los sentimientos ajenos. A veces la gente lo ve fuerte a uno, pero no. Siempre, bueno, hay gente que son fuertes, pero yo no soy esa persona que son fuertes. Soy muy débil en esa parte. Entonces, lo que me llevó a esta depresión fue por las críticas de la gente. Y yo sé que hay gente que están viviendo bien y no supieron que estaban destrozando una vida. Mucha gente, tal vez alguien de los que vean este video, tal vez, porque lo van a ver en el cantón, tal vez gente que vea este video, si se acuerdan que me hicieron bullying, hablaron de mí, espero se arrepientan y le pidan perdón a Dios. Porque imagínense si yo o me hubiese quitado, quizás ellos no se hubieran dado cuenta, pero ya las personas que son adultas ya deberían de no hacer eso, de criticar a la gente por cualquier razón que sea, no tienen derecho de criticar. Siempre yo he pensado, y al principio del video lo había dicho, que dije yo, me gustaría relatar lo que a mí me pasó sobre la depresión. Y dije yo, tal vez algún día. Eso fue como el 2012, 2014, en ese lapso de esos años. Y ahora que tengo este canal de YouTube, pues puedo compartírselo a la gente para que tengan fe y sí se puede salir porque yo no siento nada de eso. Si lloro es porque yo me veo en el cuadro que yo sufrí. Cuando yo recuerdo esto, solamente yo mismo me veo la, en la situación que yo pasé. No es que lloro porque yo estoy pasando eso, no, sino que me pasaron muchas cosas. Y si alguien está viendo esto, sí se puede salir, tengan fe, tengan la confianza de decirle a alguien, mira, estoy pasando por esto, por favor, digan lo que sienten a una persona, a la persona que más quieran ustedes o que a un amigo, no tengan pena en decirle, no les va a hacer nada, porque el psicólogo que yo fui, me decía, José, si tú dices la verdad, te van a matar. Yo les decía, no. Si dices la verdad, te van a apedrear, no. Te van a meter preso, no. Entonces me dice, ¿por qué piensas en decirlo? Entonces, y no te van a hacer nada. Entonces yo dije, tienes razón. Entonces me dice, la otra semana que venga, yo quiero que tú le cuentes a las personas que son más allegadas a ti, a las personas que tú tienes confianza en decirle. Entonces así fue, y yo me asusté mucho, yo temblaba, porque temblaba en la oficina del psicólogo. Entonces, y la siguiente semana, cuando yo llegué, yo le dije, bueno, le dije a las personas que más quería, y me entendieron, y sentí de verdad que la primera persona que le conté, sentí que me quitaron un peso de encima. Entonces yo me sentí súper bien. Y si tú estás viendo este video y tienes como ansiedad o depresión, cuéntale a tu familia o a un amigo o a cualquier familiar, cuéntale los problemas que tiene, no te va a pasar nada, no te van a hacer nada. Este, ellos te van a ayudar, y sacando tú eso, nunca dejes todas las cosas que sientes, nunca las reprimas dentro, porque eso es lo que te afecta. Siempre mejor que salga para afuera. Recuerden que hasta la misma Biblia dice, confesaos vuestras ofensas para que seáis sanados. O sea que nosotros tenemos que decir las cosas. Sácalo, sácalo, que eso no te reprime, sino que confiésalo. Si tú estás enojado con alguien, la Biblia dice, confesaos vuestras ofensas para que seáis sanados. O sea, que cuando tú le estás diciendo, mira, tú me dijiste eso y me sentí mal, nunca te quedes con las ganas o el deseo de decirle a esa persona. Entonces saca eso que tienes, que te reprime. No sé, cualquier cosa que sea, háblale a una persona y vas a ver que te vas a sentir súper, súper bien. Entonces yo este tema ya no lo voy a tocar más porque me pone mal emocionalmente. Pero yo, gracias a Dios, mira, yo pasé 7 años sin ir a El Salvador porque
los ataques de pánico o la ansiedad no puedes estar como encerrado. Yo cuando iba a Walmart y de repente me daba esos chispazos y sentía que me ahogaba y salía corriendo de Walmart, pero rápido porque sentía que me ahogaba, no sé, es una cosa rara. O cuando andaba en Walmart yo decía, o en cualquier tienda yo decía, ¿y si se va la luz y yo no puedo encontrar la salida de la tienda? Y decía, pero mi teléfono tiene luz, puedo prender la lámpara y puedo salir. Imagínense que eso es la ansiedad y los ataques de pánico, es pensando como en el futuro, cosa que nadie se debe de preocupar por el futuro que le pueda pasar. No sé si me explico, pero siempre uno está pensando, ¿y si me pasa esto? Y esto va a pasar, entonces uno mismo se mete miedo. Pero ahora ya no, yo en el avión cuando cierran esa puerta, yo sé que la puerta no se va a abrir más hasta que el avión aterrice, son de 3 horas y media. Pero ya no siento nada, ahora viajo 4 veces al año a El Salvador y no siento nada y voy a pasear. Antes cuando iba a El Salvador, que todavía yo sentía, cuando me vine la primera vez que fui, me daba esos ataques de pánico. O sea, yo todo el tiempo había padecido de ataques de pánico, pero gracias a Dios ahora yo me siento bien. Así es que sí se puede salir de la depresión, confíen en Dios, que Dios les va a ayudar. Así es que yo hasta aquí voy a dejar este tema y espero que más de alguna persona esté viendo este video. Acurra a Dios primero y luego a los hombres. Si alguien tiene la posibilidad de ir a un psicólogo, vaya que eso le va a ayudar bastante, bastante. Que yo ahora digo, si yo no hubiese ido a un psicólogo, ¿qué hubiese pasado a mí? Porque yo ya, ya estaba hasta aquí. Yo siento que yo estaba hundido. O yo estaba, sí, creo que así es la palabra, hundido. Estaba bien, bien, bien enfermo de la depresión, ansiedad y ataques de pánico. Ya había escalado una altura que yo decía que me iba a volver loco porque no dormía. Mira, me habían puesto los ojos rojos. Solo andaba con un dolor de cabeza aquí, se me pasaba por acá, para acá. Otra cosa que me olvidaba, que el doctor me había dado unas pastillas, 3 clases de pastillas. Entonces esas pastillas cuando yo me las tomaba, este, me daban, ¿cómo se llama? Pesadillas. Y cuando yo me despertaba, pero me despertaba que el corazón así me hacía, o sea, era más peor todavía. Cuando yo hablé con el psicólogo de que las pastillas me hacían daño, me dijo el psicólogo que no las tomara, porque él también había caído en depresión, porque dice que él quería ser padre de familia y su papá, yo no sé si la mamá o el papá, quería que fuera sacerdote católico. Entonces me dice, perdón, la mamá o el papá, uno de ellos quería conocer sus nietos y el otro quería que fuera sacerdote. Entonces me dice, yo quise complacer a uno de los dos y me metí al sacerdocio. Entonces estudió toda su juventud y luego se fue para el Vaticano para que lo bendijera Juan Pablo II. En la oficina tenía la foto de Juan Pablo II dándole la bendición a él. Este, y me dice, yo caí en depresión y ansiedad y ataques de pánico en el Vaticano. Y el doctor le había dado pastillas, pero dice que él no se las tomó. Y lo que hizo fue él hacer ejercicio, hacer ejercicio, hacer ejercicio. Y haciendo ejercicio dice que pudo pasar la depresión y la ansiedad. Entonces me dice, ve a correr, porque si tú cuando andes corriendo, si se mueve un ave, un pájaro o cualquier animal, tú lo miras el color, los árboles cuando se menean, vas a ver los movimientos, vas a dejar de andar pensando en cosas que no van a pasar. Entonces, yo creo que fueron buenos consejos. Miren que después yo he buscado yo a este psicólogo y no lo he podido encontrar porque la última sesión que fui, él me dijo que se iba a cambiar de oficina. Y lo he buscado en el internet, lo busqué en Facebook, pero en Facebook no le he escrito y no me contesta. Porque quiero darle las gracias, porque gracias a Dios primero y gracias a Él por los consejos, cómo me ayuda a salir. Es que miren, ellos te empiezan a sacar desde pequeño. Otro consejo que me dijo, que yo no lo sabía y también se lo voy a decir, que las personas cuando en la etapa de crecimiento, me dice que la etapa de los niños va de 2 en 2, de 2 a 4, a 6, a 8, a 10, 12, 14, 16, 18. Pero si en ese lapso de cada 2 años, si algo te pasa, dice que es como un eslabón que se rompe. Ahí tú quedas ya marcado psicológicamente. Entonces, por eso los padres tienen que cuidar a sus niños, no golpearlos, cuidarlos si alguien les maltrata, porque
afuera es que te maltratan. Adentro de la casa no creo que sea posible porque te pueden regañar y después te dan un abrazo, te dan dinero, te dan regalos. O sea, de la casa no creo que pueda haber una que te pueden molestar psicológicamente, sino que está afuera. Siempre hablan con sus hijos, te pasó algo, dime algo o qué te ha pasado. Siempre pregúntenles a sus hijos porque nadie sabe lo que les está pasando afuera. Así que cuídense mucho y hasta aquí. Y yo ya no voy a hablar más de este tema en mi canal, al menos que alguien me pide un consejo. En los otros días que grabé un video en el parque sobre depresión, me escribieron unas personas que tenían depresión y ansiedad y ataque de pánico. Confían en Dios que sí se puede salir, no se aflijan, échenle ganas, hagan ejercicio, hablen con sus familiares, con sus amigos, que eso les va a ayudar. Cuídense mucho, Dios les bendiga.